Volví y descendí del monte, el cual ardía en fuego con las tablas del pacto en mis dos manos. Y miré y aquí habíais pecado contra Jehová vuestro Dios, os habíais hecho un becerro de fundición. Moisés viene, se postra delante de Jehová y le pide perdón por este pueblo que Dios dijo que lo iba a destruir. Vamos al 10, 1 y 2. En aquel tiempo Jehová me dijo, lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribiré en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondré en el arca. Vamos a Josué, pero aquí hay una cosa. Hay una cosa muy importante. He aquí, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Él es el dueño de todo. Ahora el 16, fíjese lo que dice 10:16. Circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón, y no endurezcáis más vuestra cerviz, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Me alargué en los versos para poder decir lo que en realidad Dios quiere decir en su palabra. Y está por delante, Dios le da a Moisés, al pueblo, para que mire por qué camino va a caminar. Porque si caminan con Dios, tendrán la bendición de Dios. Mas si caminan contra Dios, van a tener la maldición de Dios con respecto a lo que Él les ha dicho que no hagan. Josué 5:2. Fíjese, hay un punto aquí muy importante que no lo puse, pero está aquí el 12:2. Destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis su nombre de aquel lugar. Eso era cuando iban a pasar a la tierra de Canaán. Tenían que destruir toda la idolatría de todos esos pueblos idólatras que tenían maldición, y Dios no quería esos pueblos y por eso los destruyó. Ahora vamos a lo que sería Josué 5:2. Me van a tener que disculpar porque tengo cansancio de la garganta, así que digo esto porque a mí me gusta respetar al pueblo de Dios. Vamos. 5:2. Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, en el monte Horeb. Aquí se repite en Deuteronomio 5, donde estoy leyendo ahorita, para ir a Josué, se repite lo que es lo que Dios habló acerca de los mandamientos. ¿Sí? Pero no lo vamos a repetir ya. Si ustedes gustan, por favor vayan a la página de la palabra y ustedes se van a encontrar con más información, porque la palabra de Dios es completa información. El que no sabe la palabra es porque no quiere saberla, ¿verdad? Pero la palabra es bien clara y específica. Claro está que bajo la presencia del Espíritu Santo sí la podemos entender, ¿verdad? Fíjense, vamos aquí. 5:2. En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, hazte cuchillos afilados y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque ya Josué tomó el mando del pueblo, ya no era Moisés.
Entonces, y Dios los va a probar mandándolos a la guerra. Y es por eso que tiene que ser esto así, como dice la palabra. Así que, si ustedes gustan, pueden mirar la información acerca de lo que pasó. Pero hay un punto muy importante aquí que no lo tengo en mis... no lo tengo aquí escrito. ¿Por qué razón? Porque parece que no va a encajar con la escritura de lo que estoy hablando, pero sí va a encajar en este aspecto. Les voy a decir por qué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Estoy hablando de Josué 5:13. Voy al 14. Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Después explicaré por qué leí este texto bíblico. Vamos a ir a los pactos del Nuevo Testamento y nos vamos a ir a las referencias de lo que sería el libro de Hebreos. Aquí ustedes van a encontrar que Dios habló con diferentes personajes del Antiguo Testamento y Él los bendijo, y estos hombres caminaron con Dios por medio de creer en Dios, de sus pactos. Hebreos 7:22, mire cómo dice: por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Vamos, en el número 8 nos vamos a encontrar con acerca de lo que es Jesucristo como un mediador de un nuevo pacto. En la vez anterior yo he dicho en otras prédicas que el pueblo de Israel no guardó los pactos de Dios. Entonces se perdía el pueblo, se iba en desbandada al pecado y no consideraban el respetar la ley de Dios. Todo lo hacían ya como una rutina, ya no le daban la santidad que requería los pactos de Dios. ¿Sí? Fíjese bien, lo vamos a leer despacio para mirar qué está pasando. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. O sea, si aquel pacto hubiera sido perfecto, sin defecto, entonces quizás el Señor Jesucristo no hubiese venido a la cruz. Pero recordemos que tenía que venir, porque aquel pacto era ceremonial. Y este fue la vida del Señor Jesucristo en la cruz, que es muy diferente. Allá se hacían holocaustos y ofrendas por el pecado, que tapaban el pecado, y se rociaba la sangre de los machos cabríos y de las ovejas y todas las que se hacían según el pacto, ofrendas de cebada y todo esto. Pero esto solamente era una sombra de lo que iba a venir. ¿Y dónde lo encontramos aquí? 8:13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Y luego Dios habla en el verso 8, dice: porque reprendiéndolo dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor.
Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Vamos a ir despacio mirando acerca de todo este tema. No vamos a tocar todos los puntos porque es muy largo. Mejor ustedes lo leen para que ustedes se den cuenta de lo que dice la palabra del Señor. 9:4 dice: el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierto de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Esto es cuando está hablando en el 9:1 que dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, ¿sí? Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santo. Entonces yo leí 9:4 acerca del incensario de oro. Y así va hablando de todo lo que había en aquel lugar llamado tabernáculo, donde descendía la gloria de Dios. Vamos al 10:12-16. 10:12-16. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en sus mentes las escribiré. Está repitiendo lo que antes ya dije, ¿verdad? Ahora dice, vamos a este punto, mire. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el nuevo camino, nuevo y vivo, que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y este texto, si usted mira, yo no lo tengo aquí, pero es parte de lo que hizo el Señor Jesucristo. Fíjese bien, ahora el 26, que no lo tengo aquí, vamos a hablarlo. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Vamos al 12:24. 12:24. De ahí creo que nos vamos a tener que regresar, pero con otro tema que es de lo mismo. Pero vamos primero al 12:24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháremos al que amonesta desde los cielos. ¿Sí? Bueno, vamos al 13:20. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Bien, estábamos viendo lo referente a lo de la maldad de los hombres y cómo Dios tuvo que venir a hacer pactos con el hombre para poderlo alcanzar. Al principio no estaba la palabra de Dios. Ellos hacían sacrificios, ofrendas, pero no estaba la palabra. Entonces Dios habla con los diferentes personajes de la palabra y les insta a buscar su rostro y a guardar su palabra,
¿A través de qué? De los diferentes pactos. Pero el pacto, todos los pactos grandiosos, que usted mismo es testigo de ellos. Por ejemplo, el pacto del arco iris, la señal, ahí está en el firmamento. Cada vez que llueve demasiado, Dios pone su arco para decirle a la humanidad: no te inundaré de agua, no te destruiré con agua. Pero al final habla la palabra de Dios en el libro de Revelación de que será por fuego la destrucción de la tierra. Ahora ya no por agua, ahora por fuego. ¿Sí? Y mira, ¿qué pasó? Primero Dios se revela, otra vez. Me va a ser difícil terminar el tema, pero por favor, sepan disculparme. Cuando Dios habló con Abraham, lo primero que Dios le dice que le va a bendecir, que lo va a hacer padre de muchedumbres, pero antes de eso, Dios habla con Noé y Dios le dice lo que va a pasar. Y cuando usted va a las cronologías, se da cuenta que exactamente el año que fue el diluvio, si usted lo descodifica a través de números, usted lo va a mirar, que marca los 3 seises. Era una generación maligna del diablo. Quiero aclarar un punto que es extra en lo que estoy hablando ahora, pero que gente tiene una mente irracional y no pueden entender lo que el texto bíblico dice de la palabra, porque claro, no han nacido de nuevo, no son totalmente cristianos y son de diferentes, fueron en el pasado del tiempo de algunas denominaciones, pero están todos enredados. Por ejemplo, dicen ellos, pero los hijos de Dios se metieron con aquellos gigantes y ellos dicen que eran del diablo. Así dicen ellos. Pero a mí la Biblia no me dice eso. La palabra de Dios me dice que los primeros moradores de la tierra, como la creación de Dios fue perfecta, fue buena, fue saludable, entonces estos hombres eran altos. Pero hay una cosa muy importante, que cuando Dios empieza a poseer de entre medio de los hijos de Noé, de Adán, empieza a venir desde Enos. Enos es el hijo de Set. Set era una copia de Adán, el tercer hijo, ¿verdad? Entonces, este Enos comienza a buscar a Dios. Y desde ahí Dios empieza a desglosar la genealogía de lo que serían la heredad santa de Dios. Entonces, pero estos hombres tuvieron un montón de hijos, hijas, que estas mujeres no eran mujeres como su padre Enos, como el siguiente en línea y como los demás en siguiente en línea. Entonces, lógico que los que Dios escogió caminaban con Dios, pero sus demás hijos no. Entonces, por lo tanto, esos hombres eran los gigantes de la tierra. Y como no eran hombres de Dios, lógico que dice que las hijas de los hombres se juntaron con las hijas de Dios. O sea, por ejemplo, hoy en día vamos a decir, personas cristianas se casan con hombres paganos. Eso es lo mismo, porque dice la palabra de Dios que no se puede juntar. Aún hay referencias, el agua con el aceite, las tinieblas con la luz, y el hombre santo con el hombre inmundo, todo eso. Entonces es lo mismo. En esto sucedió que estos hombres se casaron con sus primas que eran descendientes de hijos de hombres santos. Entonces por eso tenemos este gran error, esta gran ironía y esta falta de entendimiento, porque yo hablaba con una persona y estaba tan enredado que mejor oré por él, para pedirle a Dios que lo visitara mejor.
Este hombre está tan enredado con tanta ideología